there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, David Borg, Lauren Larson, David Watts y Joseph Larson. Y ustedes estamos alegres y muy contentos de tenerles con nosotros. Dave. Sí, señor, en marzo 9 y 10 vamos a estar en Kensett, Arkansas, con Russell y Kim Merriman. Este es Way of the Cross Church. Tendremos servicios el sábado en la noche a las 6 p.m., el domingo a las 10 a.m. y a las 6 p.m. Y si están en esa área, en el noreste de Arkansas, tenemos una estación radial en Searcy que no está muy lejos de allí. Así es. Así que mucha gente en esa área que está familiarizada con el ministerio, vengan y acompáñenos marzo 9 y 10. John. Nada por ahora, hermano. David Borg. Sí, bueno, de hecho, junto a Marta vamos a estar en Berean Assembly, marzo del 7 al 10, un jueves, de jueves en la noche a domingo en la mañana. Marta estará conmigo jueves y viernes y estaría allá con el hermano Jim Harshbarger, una gran iglesia allá en Wichita. La dirección es 1215 West Carey Lane, ahí mismo en Wichita. Así que animo a que todos nos acompañen si es posible. Dr. Watts. Sí, señor, voy a estar el 24 de marzo en Magnolia, Texas, en Living Waters Church con el pastor Michael Colston para el servicio de las 10:30 en el 622 Commerce Street, así que estaremos de regreso en el área de Houston, 24 de marzo. Lauren. Sí, señor, voy a estar en New Boston, Texas este fin de semana. Sábado a las 6:30, domingo a las 10:30 a.m., estaré en Gospel Tabernacle con el pastor Kate Rich. Y una vez más, tiempos el sábado a las 6:30 p.m. y el domingo a las 10:30 a.m. New Boston, Texas. Joseph. Este viernes nada más, 7 p.m. en Lakeland, Louisiana, Irwinville area, Body of Christ Church. Un servicio 7 p.m. Esperamos verlos allá. Donnie estará en Cape Town, Sudáfrica, este fin de semana, así que estén orando por él para que Dios le dé buenas campañas en esa área. Y una vez más, gracias por la ayuda que nos dieron la semana pasada. Fue un total de $3,347,000. Y eso dejó un déficit de aproximadamente $970,000. Y tenemos que recaudar ese balance, ¿no? Y si el Señor está tratando con usted sobre su donación, bueno, pues escuche lo que Él dice, ¿no? Pero gracias una vez más por la ayuda que nos brindaron. Realmente lo apreciamos en gran manera y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios. Siempre entiendo que mucha gente da en medio del sacrificio y oramos por todos aquellos que den, ¿no? Pero especialmente por aquellos que dan en medio de sacrificio. Que Dios les bendiga abundantemente y tengamos pues recursos de distintas áreas que ahora ustedes conocen, porque Él puede hacerlo. Y yo pues le pido a usted que ore por Donald Trump. Nuestra nación, damas y caballeros, está en juego. Damas y caballeros, así lo está. Tienen que entender eso. No solamente es una situación legal, es que la nación está en juego. Está en la balanza. Ore para que Dios le dé a él y sus abogados sabiduría sobre qué deben hacer. Y confusión a los enemigos. Y oren también por el primer ministro Netanyahu. Y él está bajo tremenda presión actualmente para cesar la obra que está llevando a cabo. Ore para que Dios le dé sabiduría sobre lo que debe de hacer en la situación actual. Y el Señor conoce el camino a través del desierto y todo lo que tenemos que hacer es seguirle.
Hablando de los Estados Unidos, mucha gente piensa que no debemos hablar de situaciones políticas, pero de lo que estamos hablando es algo moral. Es algo Y lo que espiritual. está en peligro es la libertad de predicar el Evangelio. Así Ese es. es el punto final. Así es. Eso es lo que es. Y realmente no solamente es una situación política, No. es algo moral, es algo espiritual, en gran manera. El versículo 24 en el capítulo 4 de Efesios, por favor. Y vestirse del nuevo hombre. Nosotros somos un nuevo hombre por virtud de que somos bautizados en su muerte, sepultados con él por el bautismo en la muerte, y todo hablando bajo la crucifixión y siendo resucitado con él en novedad de vida. Que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Esto es lo que el nuevo hombre debe de ser, y lo que él puede ser, pero solo por permanecer en la naturaleza pecaminosa, lo que fue hecho en la cruz. Pero vivo a Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Damas y caballeros, nosotros no nos podemos poner el nuevo hombre que es creado según Dios en santidad y justicia fuera de la cruz. Usted no lo puede hacer. Y no es difícil, no es difícil. Si usted pone su fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz, y la mantiene esa fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y antes de terminar eso, tengo que decir lo siguiente o hacerle la siguiente pregunta. ¿Entiende usted la veracidad de la cruz? ¿Entiende usted la verdad de la cruz? Lo que significa. ¿Se da cuenta de que usted no tendría vida eterna si no fuese por la cruz? Usted no sería bautizado con el Espíritu Santo si no fuese por la cruz. Usted no conocería los dones del Espíritu o el fruto del Espíritu si no fuese por la cruz. Usted no conocería el poder de Dios si no fuese por la cruz. No conocería el perdón de todo pecado si no fuese por la cruz. La lista es larga, damas y caballeros. Todo lo que nosotros tenemos de parte de Dios, todo fue hecho posible por la cruz. ¿Entienda eso? Obviamente todo lo que el Señor hace es importante, claro, pero la cruz es lo más importante. Si Él hubiese llegado a este mundo y hubiese sanado toda la enfermedad que Él sí sanó, y se dirigiese a las multitudes como ningún hombre, que ninguno habló como Él, si Él se hubiese detenido allí y no hubiese llevado eso a la cruz, todavía estuviésemos en esa atadura, en esa cadena. Fue la cruz que lo hizo. Todo lo demás era importante, pero fue la cruz. Fue la cruz que hizo la labor principal de ese gran plan de Dios. Y por eso fue que Él vino a este mundo. Por eso Él nació de aquella virgen. Por eso es que Él sufrió como sufrió en la cruz. Y es que fue para nosotros, para que nosotros podamos ser salvos, nacidos de nuevo, todo pecado limpio, lavado en la sangre de Cristo. Así de importante es la cruz. Si no hubiese sido por la cruz, todo lo demás no hubiese tenido ninguna consecuencia. Aunque era importante en su propio lugar, ¿no? Pero lo que Él hizo en la cruz, derrotó a Satanás. Derrotó el poder de las tinieblas, libertó a los cautivos, expió todo pecado, y no me refiero a un poco, sino todo pecado. Piense en su mente el peor pecado que usted pueda contemplar o pensar. Jesucristo pagó el precio por la limpieza o para que seamos limpios de ese pecado, y así de importante es. Yo sé que he dicho esto en ocasiones, tal vez sueno como un disco rayado. Y Lord me dijo, no se puede, es imposible exagerar esta situación, no se puede.
La única manera que usted se puede poner ese nuevo hombre es poniendo su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y mantenerla allí. De otra manera, usted no va a poder ponerse el nuevo hombre, que según Dios fue creado en justicia y verdadera santidad. Alabado Dios. Hermanos, ahora los últimos 20 o 30 años, la idea de imitar a Cristo se ha hecho algo muy popular. Esas pulseritas que la gente usa, ¿qué haría Jesús? Y lo que evalúan en sus acciones de su ministerio terrenal, aunque esas acciones fueron maravillosas, como lo que usted dijo en cuanto a a su presentación autoritativa del ministerio, sus sanidades, sus milagros, Sus milagros, cosas sí. maravillosas que él hizo, pero fue en la cruz que fue la diferencia para la humanidad, porque el hombre no es capaz de imitar la vida de Cristo. De hecho, el hombre tuvo toda la oportunidad, especialmente el pueblo judío, de imitar la justicia de la ley al cumplirlo en sus acciones, pero fallaron al hacerlo porque no Mm, está en el hombre cumplir la justicia de Dios. Así que Jesucristo, a nuestro favor, vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos, como nuestro representante y como nuestro sustituto, pagó la deuda en la cruz que nosotros le debíamos a Dios. Y a cambio, él ahora nos da el Espíritu Santo, el Paracletos, para que venga y nos ayude. Así que no se trata de evaluar tanto sus acciones para imitar eso, porque eso es fuerza de voluntad y no podemos imitar las cosas de Cristo. Tal vez hay algunas obras que podemos cumplir que sean buenas y que calman la conciencia, pero no van a tratar con el poder del pecado. Solo la cruz nos así ayuda a vencer el es. poder del pecado. Y así después podremos cumplir lo que Cristo nos ha llamado a hacer, porque ahora permitimos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y a través de nosotros no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios obrando en nosotros que produce este cambio. Lo único que puede resolver el problema del pecado es la cruz. Nada más lo Así puede es. hacer. No es que es una de las maneras o medios. No, 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 no. Es el único, la única manera. Y la cruz de Cristo solamente es que puede limpiar de todo pecado. Y es la razón por la cual la iglesia está tan lejos, tan fuera de lugar, tan fuera de base, poniendo la psicología humanista en lugar de la cruz. Es algo terrible, es una abominación ante los ojos de Dios. Y, y sé que los líderes de las denominaciones pentecostales no se alegran mucho conmigo por mi posición, pero, pero yo lo creo 100% que la manera psicológica no funciona en lo absoluto y no hay victoria de esa manera. La victoria solo está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Hermano Sawyer, usted hizo la declaración de que a menos que uno tenga la fe en la cruz, no vamos a poder vestirnos del nuevo hombre. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice, yo lo creo. Pablo lo diría de esta manera en Colosenses capítulo 3. Él diría que el nuevo hombre está siendo renovado en el conocimiento. Así que es un proceso, hermano Swagger. No es un interruptor de electricidad y lo encendemos como diciendo, lo aprendí una vez y ya he aprendido todo lo que uno tiene que aprender. Y yo solo tengo que abrir esa discusión porque aunque sí decimos que uno no puede vivir en el nuevo hombre sin la fe en la cruz, también debemos incluir la idea de que hay crecimiento y de que hay madurez y de que hay una constante renovación en la verdad del mensaje de la cruz. Y creo que Pablo lo presenta muy bien en sus escritos. Una vez más, un pasaje cruzado es Colosenses 3 y pone la idea de que, por supuesto, la salvación ocurre para todos los creyentes y nosotros tenemos, bueno, en esencia, nos hemos vestido del nuevo hombre, pero dice que ese nuevo hombre está siendo renovado en el conocimiento. Así que sí, eso tiene que incluir el entendimiento de la cruz, lo cual para algunos comienza muy pequeño, para todos ha comenzado así, pero es un constante proceso de renovación y se lo digo a los que quieren ver más en su vida en este momento y por supuesto todos queremos ver perfección, pero es un proceso. Porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Sí, así es, correcto.
La enseñanza que ha rodeado la renovación del entendimiento, la renovación del espíritu de la mente, en la mayoría de los círculos cristianos solo ha sido la adición de información. Renovamos la mente al añadir más información, leer la Biblia y ver qué es lo que dice y hacer qué es lo que dice, perdón. Y eso ciertamente es parte de todo, pero aquí Pablo da 3 instrucciones claras: despojarnos del estilo de vida del viejo hombre, ser renovados en el espíritu de la mente y, en esencia, vestirnos de la esencia del nuevo hombre, y esa es la meta. La renovación de la mente no solamente es información adicional. Hay 2 lados. Primeramente es saber en qué poner la fe para que el Espíritu Santo pueda obrar. Y luego saber en qué, o saber de qué debemos despojarnos basándonos en lo que Cristo ha hecho. Y ambas cosas son importantes, son parte del proceso de renovación. Pablo después nos da el qué hacer y nos da el cómo hacerlo. Y todo está incluido en la renovación de la mente. Por ejemplo, vamos a ir ahora de los versículos 25 hasta el 32. Y si la renovación solo fuese automática, no habría necesidad de que un predicador se levantara a decir a la gente que dejara de mentir, que no se airara, que no le dé lugar al diablo, porque si nuestra fe estuviera en Cristo y la cruz, automáticamente lo hiciéramos. Sin embargo, Pablo le habla a la gente que sabe en qué poner su fe y le añade esta información. Parte del proceso de crecimiento es ver dónde no estamos aún. De esa manera, cuando entendamos qué es lo que Cristo ha hecho y cuando veamos en nuestras propias vidas cosas que necesitan ser puestas a un lado, no peleamos contra ellas, no tenemos que derrotarlas, nos despojamos de ellas, las dejamos a un lado por lo que Cristo ha hecho, pero no tienen asunto en nuestras vidas. Y eso a veces, como dijo Joseph, es una renovación del entendimiento, es un entendimiento progresivo de un estilo de vida que no es propio o adecuado para mí. Y eso es crecimiento, pero todo eso surge del entendimiento de cómo debemos vivir para Dios. Si no somos renovados en ese conocimiento, entonces la habilidad de despojarnos o de vestirnos realmente no existe. No se trata solamente de conocimiento y fuerza de voluntad, como dijo John, sino es una combinación de los dos. Aún debemos predicar santidad y justicia para la gente y a veces tenemos que definirlo también. Permíteme mencionar algo. Adelante, por favor, Dave. Lee el versículo 25. Por lo cual, dejando la mentira, La primera cosa que debe incluir al desechar el viejo yo es la falsedad, lo que se refiere a creer algo aparte de Cristo y la cruz. En otras palabras, todo aparte de Cristo y este crucificado es una mentira. hablad verdad cada uno. Discúlpame un momento, Dave. Claro, Estamos exagerando nosotros al decir que el mentir es tratar de proyectar algo que no es la cruz. es una mentira. Creo que sí Definitivamente que lo es, sí, pero pero es la mentira. lo es, pero no es lo único de lo que él está hablando aquí. Es el fundamento principal de nuestra vida. Nos estamos despojando del viejo hombre y nos vestimos del nuevo hombre, así que es el dejar la mentira confiando en cualquier otra cosa aparte de la cruz. Mire, la cruz debe ser el fundamento para comenzar este proceso. Como lo mencionó Joseph, miren, nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas, todo lo viejo ha pasado y he aquí todo es hecho nuevo y estamos siendo renovados, somos el nuevo hombre y no creo que es demasiada exageración decir que esa misma primera cosa de dejar de mentir es poner nuestra fe y confianza en la cruz, porque por lo menos para una persona religiosa, una de las cosas más difíciles de hacer es cambiar la manera en cómo piensa y la manera en cómo uno ha confiado o en lo que uno ha confiado. Me parece que si pones la cruz primero, todo lo demás se resuelve, ¿no? Es el fundamento, es lo principal. As- Correcto, sí, pero aún tenemos en la escritura claramente el anuncio, proclamaciones sobre ciertas actitudes y acciones, y vamos a verlo aquí. Cada cosa que él nos dice aquí caería, o no caería necesariamente bajo la categoría de no confiar en Cristo y la cruz.
creo que son los resultados naturales de lo que tiene que ser. Y tenemos que decirlo, y esa es la razón. En nuestro estilo de vida antiguo, algunas personas, hermano Swagger, aprenden a mentir como estilo de vida. Aprenden que si mienten se pueden proteger de algo más. Y ese estilo de vida, esta conversación es normal. Ellos viven contando mentiras y luego dicen la verdad, pero cuando vienen a Cristo y aprenden a vivir para Dios, este aspecto de su vida tiene que ser eliminado. Así Y es. permíteme terminar y después ya podrás decir algo. Miren, Bien. y mentir aquí no solo es la idea solamente de vivir para Dios de la manera correcta. Creo que eso realmente se define en los primeros 3 versículos. Lo que ahora vamos a ver es una serie de cosas que están en la vida de los cristianos que tienen que ser eliminadas y Pablo lo predica. Así que junto con el mensaje de la cruz y de cómo vivir para Dios, el predicador aún tiene que levantarse para decir no mientan, no roben, no maldigan, no contristan al Espíritu Santo, dejen la amargura, la ira, el clamor, hablar mal, calumniar. Todo esto se tiene que predicar y es aquello que caería frente a la persona que es culpable de aún mantener ese estilo de vida. Pero ahora viene a la persona que sabe cómo despojarse de eso. Y la habilidad de removerse de esto como estilo de vida está en su lugar. Y todo eso es por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Me parece que si usted pone a la cruz como que está mal, va a tener problemas abandonando esos Es una problemas. imposibilidad porque es pecado. Si usted pone la cruz como correcto, automáticamente tiene la ayuda del Espíritu Santo. Así es, pero una vez más, la identidad y el arrepentimiento es parte de la experiencia cristiana que no podemos negar y detener. Debemos identificar las cosas en nuestras vidas que no son correctas para el nuevo hombre y despojarnos de ellas. Y por eso es que Pablo entra a lo específico aquí, después de una enseñanza intensa sobre no solo cómo hacerlo, pero qué hacer. Tienen que predicarse ambas cosas. Bueno, sí, pero el caballero aquí que tiene su fe en algo aparte de Cristo y la cruz, él puede escuchar al predicador predicar, pero él no va a tener mucho éxito en esa Correcto. dirección. Recordemos que ahora estamos viendo instrucciones dadas después de que se ha enfatizado en qué debemos poner nuestra fe. Es el procedimiento normal de Pablo. Él da la doctrina y luego da la aplicación práctica. Está en cada epístola que él escribe. Mientras eso es una realidad, es importante la manera en cómo se habla. Pablo habla en el pasado, habiendo quitado la falsedad, removido la falsedad, y podemos verlo de otra manera. Cuando dice quitado la falsedad o despojándonos de la mentira, am, y, y se ha hecho de esa manera, ¿no? En otra traducción dice quitando la mentira. Así que es importante el tiempo en el que se está hablando o como se leyó anteriormente, usted no ha aprendido a Cristo todavía. Y esta es la nueva vida que ahora ha vivido. Así que no solamente el síntoma del pecado, que es mentir, pero el viejo hombre propiamente pasado ya ha sido despojado. Y eso lo corrobora Colosenses capítulo 3. Él dice, habiendo quitado el viejo hombre con sus acciones, queriendo decir lo que usted dijo y dijo papá. Hay una verdad en ambas cosas, porque la experiencia de salvación es lo que rompió el poder del pecado. Y Pablo está diciendo, en esa experiencia, usted quitó la mentira, eso es el pasado. Entonces, todo viene de que usted no ha aprendido de Cristo, queriendo decir, su nueva experiencia en Cristo no le ha enseñado a seguir mintiendo. Esa experiencia en Cristo, su experiencia de haber nacido de nuevo, ha roto el poder del pecado y no le enseña a continuar pecando y viviendo en el antiguo hombre. Le enseña a ponérselo nuevo. Entonces, en un sentido, y vuelvo a lo que dijo papá, nadie tuvo que enseñarle a dejar las drogas, nadie tuvo que enseñarle a dejar el alcohol. Cuando usted vivió a Cristo, en un sentido fue automático, en el sentido de que esos pecados fueron puestos a un lado automáticamente, nadie tuvo que enseñarle eso. Así que realmente es algo que, como dijo el hermano Swaggart,
nosotros no caemos otra vez en el dominio del pecado fácilmente, pero estos son beneficios de la nueva experiencia del hombre nacido de nuevo. Deben de ser experiencias normales cristianas, pero nosotros no aprendemos cómo poner a un lado la mentira fuera de lo que él dice una vez más en el, en el versículo 20. No han aprendido a Cristo. Así que decimos esto constantemente. Decimos que la fe en la cruz es aprender a mantener lo que se nos entregó en el momento de salvación. Es verdaderamente revitalizar, supongo, esa misma victoria que vivimos el primer día. Así que la teología de Pablo no es que tenemos que anexar algo nuevo, es que tenemos que mantener lo que nos han dado. Así que cuando habla en el pasado aquí es muy importante porque ya ha sido puesto a un lado, esencialmente es lo que el griego nos dice, y es importante notar eso. ¿Qué tal si lo decimos así? Que nosotros debemos conducirnos de acuerdo a este nuevo hombre, de acuerdo a lo que nosotros somos en Cristo. Ahora debemos conducirnos de esa manera. Y como dijo Joseph, creo que podemos reconciliar lo que Loren está diciendo y el hermano Swagger también, que es algo que es automático en Cristo, pero nosotros debemos tomar la decisión de someternos a lo que las escrituras dicen y lo que Dios nos ha dicho en Cristo, permitiendo que esas cosas sean eliminadas, permitiendo que esas cosas ya no sean parte de nuestras vidas. Pero será posible, David, que estas cosas que ya no consideramos así, el mentir, el robar, el hurtar, esas situaciones, no son uno de los vicios del alcohol, las drogas, la pornografía, la nicotina, etcétera. Esas cosas son automáticas, ¿no? Sabemos que son ataduras, pero esto puede ser una atadura también, Correcto, de igual sí, manera. son las cosas más profundas. Y pueden ser una esclavitud y hay que enfrentarlas tanto como, bueno, cuando tenemos nuestra fe en Cristo y la cruz, exactamente como una persona que está tratando de consumir alcohol Así es, o, correcto. o Yo fumar. tiendo a creer y estar de acuerdo con lo que usted ha dicho, hermano Soger. Creo que el énfasis principal de este mentir es o no es hablar la verdad que es en Cristo, no hablar de acuerdo a la cruz, porque si nos fijamos en el resto del versículo, él dice hablar verdad Sí. cada uno con su prójimo, y no creo que esto esté hablando de verdad fuera de el Calvario, fuera de la cruz. Creo que lo que Pablo está exhortando es a hablar verdad, el Evangelio, la verdad del Evangelio, vivir en Cristo, fe en la cruz. Realmente creo que ese es el énfasis principal. Pudiéramos interpretarlo como una verdad general, me supongo, pero realmente creo que si nos fijamos en el contexto de todo, creo que es la verdad del Evangelio, si es que eso tiene sentido. El Espíritu Santo quiere limpiarnos y Él nos va a limpiar si Sí. le damos la oportunidad de hacerlo, pero Él funciona 100% en la obra terminada o por la obra terminada en Cristo. Yo iba a decir, creo que son ambas cosas. Creo que nosotros conectamos a la gente en la fuente adecuada, ponemos su fe en el objeto correcto, el Señor comienza a obrar en sus vidas, pero creo que como pastores, como maestros de la palabra, debemos discipular a la gente a veces específicamente para poder entender qué es esta verdad, pero luego estas otras acciones que Pablo nos está diciendo, despojarnos de la mentira y todo esto, creo que sí debemos instruir a veces y Pero sabemos eso, si el Espíritu Santo no sabríamos, bueno, yo no debería de estar mintiendo, a ¿no? veces el crecimiento, y sí es algo progresivo, no es tan simple como, bueno, sí, debíamos conocerlo. Y yo voy a decir algo personal como un ejemplo de lo que yo salí, la vida que yo estaba viviendo estaba mal. Estoy avergonzado en hablar de algunas de las cosas que yo tenía, pero algunas de las cosas que yo tenía en la casa era pornografía, pornografía de todo tipo. Soy un hombre soltero, estaba yo en el mundo, tenía yo de todo tipo de pornografía en todo lugar. La gente venía a mi casa a ver las revistas. Bueno, yo recibí a Cristo en enero y
las cosas estaban cambiando, y a veces, en algún momento alrededor de febrero, estaba yo caminando por mi mesa de centro y yo vi una revista de pornografía allí y dije yo, ay, no se supone que deba tener eso ya. Y fue entonces, casi 2 meses, que yo finalmente vi la necesidad. Así que usted puede verme y decirme, bueno, usted debió haberlo sabido el primer día. Bueno, sí, No pero necesariamente. estas cosas que estamos aprendiendo de nosotros, usted ha utilizado esta terminología mucho, hermano Swagger. Todos estamos enredados. Jeremías dice que el corazón está desesperadamente engañoso, o es desesperadamente engañoso. ¿Quién lo podrá saber? Cuando alguien viene y nos dice, usted tiene que dejar de hacer esto, el Espíritu Santo lo utiliza para poder dirigirse a nuestro corazón, y cuando entendemos cómo lograr esa tarea, lo hacemos. Yo simplemente no creo que debemos separar esto. Especialmente creo que Pablo está tratando con gente que está luchando con mentir y con robar y con Están mintiendo, maldecir. dejen de mentir, ¿no? No saben cómo Sí, dejarlo. así es. Pero una vez más, hay una combinación, y si nos enfocamos, como dijo Joseph, los tiempos son importantes, son mandamientos, no son sugerencias, son amonestaciones fuertes. Dice aquí que toda amargura, ira, clamor, maldad, todo esto nos está hablando de relaciones con otras personas y nuestras expresiones de actitudes dentro de nuestro corazón. Y a veces no las vemos inmediatamente, no vemos lo que está de mal con nosotros, y el Espíritu Santo tiene que entrar, y a menos que su fe, ahora escúchenme, y léanme los labios, a menos que su fe esté en Cristo y el crucificado, hay muchas cosas en uno mismo que uno no va a ver. Y cuando uno sí encuentre cosas en el corazón que deben cambiar, uno no puede cambiarlas sin fe en Cristo y la cruz. No, sí. Pero aún siento que el creyente debe tomar la responsabilidad, como Pablo y todas sus epístolas, que él le diría a los colosenses: debemos poner a muerte la fornicación. Bueno, deberíamos saberlo, ¿o no? Sí, pero ¿por qué tiene que decirlo? Porque la gente aún estaba luchando con cosas en su vida, cosas, tenemos que identificarlas, tenemos que arrepentirnos de ellas, y tenemos que poner nuestra fe en Cristo y la cruz para poder verlas disiparse de nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Así que eso es todo lo que estoy diciendo yo. Efesios, los primeros 3 capítulos ponen el fundamento y ponen la teología. Los capítulos 4, 5 y 6 hablan de vivir ello en esa conducta y cómo caminamos como un nuevo hombre y cómo vivimos, ¿no? Y me parece que no es exagerar el decir que sus notas son correctas aquí, porque ese es el énfasis fundamental. De una manera práctica, creo que el dejar de mentir y esas cosas, porque aún en la iglesia hoy día el mentir es tan prevalente, y especialmente en el mundo secular, tanta gente miente y miente y miente y mienten tanto que no creo que si ellos saben que están mintiendo, es su estilo de vida, ¿no? Y es algo que no es correcto. Cuando nos ponemos el nuevo hombre, tenemos que poner eso a un lado. Y creo que a veces, bueno, obviamente el Señor empieza a trabajar cuando somos salvos y empieza a convencernos de pecado en nuestras vidas y decirnos qué debemos abandonar y dejar de hacer. Pero yo creo que usa al predicador para decirnos eso. Incidentalmente, sí, tomé todas las revistas y todo lo que estaba allí, y sí, lo tiré a la basura, ¿eh? Y un tipo vino a mi casa el siguiente día y me dijo: ¿dónde está toda tu revista? Y sin pensarlo, yo dije: bueno, yo las tiré todas. Y él me dijo: ¿por qué no me las diste a mí? Yo dije: bueno, no le puedes dar cáncer a un amigo, ¿verdad? Pero todo eso fue parte del proceso de renovación, y solamente fue el poder del Espíritu Santo que nos permite despojarnos de estas cosas. Son estilos de vida que no deben permanecer en la vida y en el corazón del creyente, pero yo he encontrado que necesito en mi vida una confrontación a veces para mostrarme en mi corazón o en mis acciones o actitudes cosas que tienen que arreglarse. Hace un tiempo atrás vi un camión que en la parte de atrás decía: siga fumando, que nosotros hacemos ataúdes. Oh, wow. Así decía. Wow. Sí. Entonces, bueno, ni siquiera sé dónde comenzar con ese comentario, hermano Así Swagger. es. Pero una vez más, usted no puede cambiar sin entender el mensaje
de la cruz. No, Y no se puede cambiar sin el objeto correcto de fe, pero también tiene que identificar y arrepentirse de las cosas en su vida que no se comparan, La que cruz no le limpiará, están porque bien. el Espíritu Santo obra en esa Sí. capacidad. Y uno quiere cambiar, muchos cristianos quieren cambiar, pero no pueden cambiar porque tienen su fe en el objeto incorrecto. Estás en lo Entonces cierto. están frustrados porque no pueden cambiar, pero saben que lo que están haciendo no está bien, como por ejemplo la adicción a la pornografía o el alcoholismo o la ira, la amargura, el racismo o lo que fuese. Ellos quieren hacer lo bueno, pero no saben cómo, y así es como uno puede hacerlo, como uno puede tener victoria. Uno no tiene que vivir la vida en derrota constante, uno no tiene que vivir la vida en constante fracaso ante Dios, uno no puede vivir la vida al punto de que el pecado no tenga Así dominio es. de uno. Una cosa que el movimiento de santidad, que es lamentable, trajo mucha condenación y mentiras. Lo voy a explicar. Estaba la idea de que, bueno, ellos presentaron lo que usted necesitaba cumplir, pero nunca le decían a la persona cómo hacerlo. Así que los individuos constantemente que fallaban tendrían que mentir sobre sus hábitos o estarían sufriendo gran condenación y persecución por sus compañeros de iglesia, ¿no? Y esto fue lo que llevó a la iglesia en los 70 y 80, y eso ayudó a traer realmente esas actitudes de pecado, porque no podemos vivir esta vida, así que tenemos que bajar el nivel un poco, así como en el ejército bajaron los estándares de admisión. Eso no ayuda a la situación, es de ninguna manera va a ayudar al cristiano a vivir esta vida. Así que cuando decimos que la psicología está mal, es una mentira, y eso es lo que es una mentira, porque están tratando de decir que Sí, eso así toma es. el lugar. La vida con propósito, por ejemplo, es una mentira. Sí. El movimiento de palabra de fe y sus enseñanzas son mentiras, mentiras. Por eso los llamamos arrepentimiento, porque si no ven cómo este estilo de vida es una manera de vivir su vida cristiana, eso le va a fallar, entonces usted va a vivir una mentira también. Así que la falsa doctrina produce todos estos conceptos también, ¿no? Así que es importante hablar la verdad, no porque nos desagrada a alguien con buenas intenciones, alguien quiere estudiar la psicología diciéndoles que eso le va a ayudar a la persona, y estoy hablando de tratar con el pecado, pero el arrepentimiento dice, reconozco que no es la ruta correcta y me aparto de eso y ahora vuelvo a la cruz. Es así de simple, con el espíritu correcto, El ¿no? espíritu correcto, sí. Lo que usted dijo, permítame reenfatizarlo. La falsa doctrina es mentir. Lo es. Y en Apocalipsis habla seriamente que aquellos que hacen eso no van a entrar al cielo. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? Si puede llegar bastante amplio. Por eso es importante Correcto, así hablar la es. verdad en amor. Pero si no, no lo sabrán. Y es la misma diferencia tratar de decirle a alguien que cierto estilo de vida está mal. La mentira fue despojarse cuando nacimos de nuevo. Por eso es que decimos, habiéndonos despojado de la mentira, es lo que Pablo está diciendo. No, y nosotros tenemos que exhortar al creyente a dejar de hacer estas cosas absolutamente, pero más que nada debemos exhortar al creyente. Esto no se alinea con la experiencia del nuevo pacto. De la fe en el Pero nuevo pacto. Debemos creer algo antes de que podamos aplicarlo. Creo que Pablo no pierde eso. Pablo dijo que cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y Sí, yo así morí. es. Y habla también de cómo el pecado le engañó. Sí. Así que el individuo puede ser engañado. Ese es el problema. Aquellos que piensan que la psicología es la ruta para ayudar a las personas están engañados. Así que tenemos que decir la verdad, ¿no? Pero Sí, tenemos que así llevarlos es, de vuelta a la correcto. cruz. Sucede como aquel joven que fue al apartamento de Lauren que quería buscar las revistas que él había tenido. Tú hubieses podido condenarlo, decirle, tú eres un hombre impiadoso, esto y Yo acababa de aquello. quitarlos un día antes. Hay que darle oportunidad, pero no lo vi. No lo Mm. había visto. Simplemente no se podía, pero no lo hice. No, Sí, pero lo hubieses correcto. podido Traté de hacer. compartir con él por qué simplemente no se los di a él. Porque yo sentía como que eran dañinos y estaban mal. No le podemos dar cáncer a un amigo. Simplemente salió de mi boca al estar Muy bien. pensando en eso. Pero una vez más, esos son los procesos de aprendizaje del cristiano. La profundidad del pecado en la mente del humano no conoce límites, aún para la gente nacida de Y nuevo. por esa razón la cruz es tan importante. No hay ninguna otra Sí. alternativa o ayuda.
Y No aprendemos la hay. progresivamente la profundidad de eso en nuestra vida y en nuestro corazón. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Estamos de vuelta. Dave, continuamos al versículo 26, por favor. No terminamos el 25. ¿Quiere regresar a leerlo? ¿Sabes qué, Dave? Vamos al 25 y vamos a terminarlo. ¿Ya tratamos con la segunda parte del 24? ¿Ya tratamos con eso? ¿El otro día? Mm. Realmente creo que la idea de ser creados en justicia y santidad, sí tratamos en eso, o con eso. Bueno, Me gust- si pudiese, la idea de verdadera santidad, ¿quiere decir que hay una falsa santidad? Sí, Cuando yo pienso en eso, pienso en la verdadera santidad y pienso de esta manera, somos santos de la manera en como estamos en Cristo. Por lo tanto, esa falsa dicho. santidad sería algo externo, un intento externo de mejorarnos, tratando de hacernos mejor por el color del pelo, el largo del pelo, la ropa que nos ponemos, acciones así. Creo que es entonces importante que reconozcamos que es una verdadera santidad. Creo que fue John quien mencionó el movimiento de santidad, un movimiento para tratar de limpiarnos externamente, ¿no? La verdadera santidad es permitir que Cristo trabaje en nosotros y cree santidad, separación a Dios, ¿no? Así que yo creo que es importante que como cristianos entendamos qué es la verdadera santidad. Prediqué una cruzada en Orlando, Florida, después del servicio, la primera noche me parece que fue. Un caballero sube a la plataforma, él y la esposa se acerca y, bueno, él estaba muy molesto. A mí no me gusta lo que usted predicó esta noche, no recuerdo lo que yo prediqué, pero a él no le gustó. Le pregunté, ¿y cuál es la situación? Entonces me dijo, bueno, es que esto es verdadera santidad aquí. Y él señaló a su esposa que la pobre, bueno, ella tenía una falda que se arrastraba por el piso y se notaba que había sido, bueno, una mujer sufrida. Él dijo, esto es santidad. Y yo pensé, hermano, su pobre esposa, y no hay una estructura que buena pintura Así no es. ayudaría. Ay, señor. Eso es predicar problemas. Si Francis me escucha, me va a matar. Sí. Ayúdenme, amigos. Usted sabe, la predicación era que cuando el fuego cae, lo primero que se quema es la pintura. Entonces sí, así se decía antes, pero es ridiculez, es lo externo. Es absurdo que la iglesia hoy en día piensa que eso realmente tiene que Y ver aún algo. existe. Balanceemos todo. Hay gente que tiene convicciones sobre qué usar, qué vestir y qué no. Claro. Y no usar maquillaje, esto o lo otro. Pero eso no le santifica. Correcto, pero si ellos tienen esa convicción y sienten que es importante, no tienen que hacer a todos los demás hacer lo mismo necesariamente. Si lo sienten ellos. Escuché al hermano Trotter contar esto en una ocasión. Estaban construyendo una iglesia, me parece que era en Ohio, y se les terminó el dinero. Y estaba al final eso de la Segunda Guerra Mundial, no se podían comprar cosas en ese momento, no había dinero. Y se les terminó el dinero y necesitaban $5,000 para terminar el edificio. Y en aquel tiempo era una millonada esa cantidad de dinero. Y él mencionó eso detrás del púlpito. Y no se entendió, no se supo cómo, pero recibió una llamada de una señora que dijo, yo tengo su dinero aquí, venga a recogerlo. Y él llevó a su hijo con él, no sé si
por alguna razón u otra, pero él fue a esa casa a la casa de la señora a buscar el dinero y él lo apreciaba en gran manera, claro. Y cuando ella abrió la puerta, ella tenía unos pantaloncitos muy, muy cortos. Y él dijo, no solo cortitos, era algo inapropiado. Y qué bueno que yo tenía a mi hijo conmigo, dijo él, cuando contó la historia, ¿no? Porque era algo inapropiado. El punto es que, ¿en qué clase puso él a esta mujer? Yo diría que no de la mejor manera, ¿no? Tendrían que ver su corazón. Tal vez estaba en un punto en el que era una cristiana joven y el Espíritu Santo no había tratado con ella. Una realidad, sí. Tal vez era más santa que más santa que muchos, ¿verdad? Pero el Señor no había tratado con ella. La verdadera santidad tiene que salir del corazón. Así es. El Espíritu Santo nos revela. Lo peor que podemos hacer es forzar una medida de nuestro propio crecimiento a gente que no está lista para eso. Conocí a un joven, estábamos en una iglesia juntos el otro día y él estaba en la iglesia y él entró y él tenía una cachucha, tatuajes y aretes, argollas, y él me dijo, mira, esa es la primera iglesia en la que yo he estado, y él me dijo cómo es que fue salvo. Él recibió a Cristo un mes antes, y me dijo, cada iglesia a la que yo entro comienzan a predicar Levítico cuando llego. Y yo le dije, ¿a qué se refiere? Inmediatamente se trata de los tatuajes, inmediatamente se trata de la vestimenta, y si usted se deshace de eso, entonces va a ser cristiano. Pero estas son cosas que Que si sea el uno Señor. deja a la gente en paz, en muchos de los casos ellos van a crecer y van a salir de eso, se van a sentir incómodos a ellos mismos con cosas que hacían que eran incorrectas. Y eso no revela necesariamente la verdadera condición del corazón. Y hay cosas que la gente le hace a sus cuerpos antes de ser salvos que no podemos cambiar después de ser salvos. ¿Será eso lo más importante que queremos enseñar o será que queremos traerlos a la verdadera santidad y permitir que el Espíritu Santo haga la obra en su vida y en su corazón? Prediqué una serie de mensajes cuando estábamos en la radio ya años atrás y esto fue en Indiana, me parece que fue, o en alguna parte, y yo prediqué sobre el Espíritu Santo aquella noche y le pedí a aquellos que necesitaban ser llenos y había muchos bautistas y metodistas aquella noche. Y un grupo bastante interesante pasó al frente, 40, 50, 75, y empecé a orar por ellos, y me acerqué a una joven que ella tenía también, como en el caso del hermano, unos pantalones muy, muy cortos, y eso me irritó, me molesté. No le dije nada a ella, ¿no? Pero no oré por ella. Fue una oración así como bien suave, Señor, ayúdala, y continué. Y yo caminé unos 3 pasos y el Espíritu del Señor vino sobre mí y me dijo, trataste a esa joven mal, esa es mi hija. Y vuelve, corrige eso. Y yo nunca olvidé eso. Yo empecé a llorar en ese momento. El Señor me corrigió. Yo me acerqué donde ella estaba allí parada y yo le dije, joven, vamos a orar por usted para que sea bautizada por el Espíritu Santo. Yo nunca mencioné su vestidura o nada de eso. Oré por ella e instantáneamente el Señor la bautizó con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Pero yo sentí en mi espíritu en aquel momento, porque el Señor me dijo, esa es mi hija. Esa es mi hija también. Sí. Trátala a ella correctamente. Sí. Yo atiendo lo demás. Lo mejor que debemos hacer, una vez más, es ser como cristianos maduros el ejemplo para otras personas, que ellos puedan ver lo que la verdadera santidad es, cómo se ven las cosas, despojarnos de estas cosas a las que se refiere Pablo aquí y cómo hacerlo y qué hacerlo. La santidad es algo del corazón, no es la vestidura. Sí, por eso es que dice que es creado. Sí. Era lo que estaba pensando, es la nueva creación del hombre y es por la razón, bueno, la verdad, me sorprende a mí mucho leyéndolo, es simplemente algo que nos ponemos, es ponernos algo, usted no cambia, usted no lo altera, no mejora, ya está allí, ¿no?
Es la armadura de Dios, no es algo progresivo. Estamos hablando de algo que fue creado en justicia y santidad, y el Espíritu de Dios nos pide que nos lo pongamos, y es reconocer en Cristo que ya lo hemos puesto, ¿no? El Así Espíritu es. Santo atiende la situación si la Sí. persona lo permite. Se supone que debemos estar vestidos de estos atributos. Nos despojamos de los atributos viejos, los reconocemos, nos despojamos de ellos y ponemos nuevos atributos. Y es lo que los creyentes tienen que ver, es lo que el mundo tiene que ver. Y no con una actitud santurrona. Porque yo no puedo tomar el crédito por el cambio. Porque sí es una obra creada del Espíritu Santo o creativa del Espíritu Santo que me trajo a este lugar. Él es el que dijo, desastre de las revistas, como ya se dijo, desastre de la cocaína, de la marihuana, de eso, de aquello. Yo no lo vi todo a la vez, pero todo fue un resultado de mi fe en Cristo y progresivamente yo aprendí cómo hacer las cosas y con esperanza aún sigo aprendiendo a poner todo en mi vida ante Cristo por medio de fe en la cruz de Cristo. No cabe dentro de ese nuevo creyente, esta creación nueva. Tenemos que tener cuidado que no etiquetemos la santidad como un tipo de vestidura Correcto. o algo de esa naturaleza, ¿no? Cuando estaba yo en mi primera posición de pastor de jóvenes en el noreste de Texas en 1999, prediqué un servicio en la mañana y un señor vino y recibió a Cristo, vino al altar y él entró a la iglesia esa mañana y creo que él estaba relacionado con alguien allí, traía una camiseta de NASCAR y atrás decía Miller Lite, equipo de carreras, y tenía un sello y el logotipo de la cerveza, y cuando él estaba en el altar se podía ver, y después del servicio varias de las señoras vinieron y me dijeron, no puedo creer que él usó eso a la iglesia, estaban muy ofendidos de que él trajera esa camiseta de cerveza, y yo estaba atónito porque allí estaba yo, 22 años de edad, y yo dije, bueno, este hombre literalmente vino a la iglesia, le dio su corazón a Cristo, vino al altar, y todos estamos irritados porque traía una camisa de cerveza. Le dije, a mí no me importa qué es lo que traiga. Bueno, me importa hasta cierto punto, pero yo dije, bueno, pero esa fue la mentalidad de que, bueno, no podemos permitir eso. Y yo dije, bueno, él vino de afuera, le dio su corazón al Señor. Gracias a Dios que nadie lo criticó ni lo castigó esa mañana porque regresó y comenzó a regresar a la iglesia y se unió a la iglesia. Tenemos que dejar algunos de nuestros problemas y situaciones como lo que se mencionó de los tatuajes, cabellos y peinados locos, aretes. Permitamos que el Señor los limpie y haga lo que Él quiera hacer. Si amamos a las personas y los guiamos a esa verdad, Sí. entonces ese proceso puede empezar con ellos también. Sí. Mi tío, el abuelo de mi tío era un pastor pentecostal en los 1960s, a principios de los 60, 70. Los hippies llegaron a la iglesia, recibieron a Cristo y algunos de los hermanos querían que ellos se cortaran el cabello, se pusieran un traje y corbata y se cambiaran. Y él les dijo, no, déjenlos en paz, permitan que el Señor trate con ellos, no vamos a... Y bueno, él Él estaba en lo cierto. era muy progresista en esa idea porque en ese momento inmediatamente tenía que cambiar cómo se veía y todas estas cosas externas, cuando la santidad no se trata de lo externo, sino de lo interno, de lo que Dios está haciendo. Muy bien, Dave, adelante, vamos a continuar leyendo en el versículo 26. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El único enojo permitido es el justo. Toda ira es resultada del viejo hombre y debe de ser despojado. Tiene que ver básicamente con nuestras emociones, lo cual el Espíritu Santo puede calmar apropiadamente. Significa que necesitamos que Él obre y siempre tenemos que tener la cruz como el objeto de nuestra fe. ¿Y qué opinan ustedes con eso? ¿Qué significa? Yo personalmente estoy alegre por no estar aquí mañana porque aquí es donde yo estaría convencido por la ira, así que ustedes pueden tratar con esto mañana y yo voy a recibir ese pase libre porque
No, te vamos a usar a ti como ejemplo. Como ejemplo, si esperan hasta el jueves, voy a regresar. Sí. Porque yo no soy el tipo que... Eso es lo que llama hablar la verdad, ¿verdad? Hablar la verdad a nuestro prójimo, porque yo no soy el que trató con todo esto de lo que... o del que sufrió de todo esto como el alcoholismo y mentiras y todas esas otras cosas, pero la ira es algo que yo le tuve que entregar a Dios, tuve que permitir que Dios obrara en mi vida, yo perdía los estribos, yo no podía controlar mis emociones, tuve que someterle todo eso al Espíritu Santo y permitirle a Él, porque, bueno, por causa de situaciones y cosas en mi vida que estaban más allá de mi control, yo me enojaba mucho a principios en mis 20s y aún hasta mis 30s y tuve que permitirle al Señor tratar con todo eso. Así que, como ya dijimos aquí, la ira justa es una cosa, pero hay otra ira que es el resultado del viejo hombre y yo siento como que el Señor ha obrado en mi vida y me ha ayudado tremendamente en esa área, pero aquí es donde mucha gente está tratando y lidiando con la ira y hablamos de todas estas otras cosas y pecados, pero la ira, la amargura, el enojo, todo eso, mucha gente trata y lidia con eso. Nosotros nos molestamos cuando no conseguimos las cosas que queremos. Eso es. Estoy enojado porque no me agradó a mí. Sí. El mandamiento de estar airados es algo muy interesante. Un autor dijo esto, por supuesto, él dijo estar airados. Él sí lo está, pero no permitan que él lo lleve al pecado. Y nuestra carne es tan sutil que podemos entrar a eso, a una actitud pecaminosa. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.